día viernes el país presenció el mensaje anual del comandante Hugo Chávez ante la nación, donde se trataron, entre otros temas, el tema de la seguridad pública. Y vaya qué abordaje integral y la visión profunda que le ha dado el comandante Chávez a este tema, que ha sido reconocido como uno de los temas de mayor preocupación del país, pero lo abordó bajo una óptica primero, o bajo una visión primero, un problema muy complejo, y de hecho él lo decía, es un problema que lo dejó para la última parte de su intervención, para desarrollarlo en detalle, un problema multicausal, multifactorial y de corresponsabilidad. Creo que esos tres elementos son elementos centrales que transversalizaron la intervención del comandante Chávez en lo que se refiere al tema de la seguridad. Ahora bien, no solamente el presidente desarrolló ante el país este ámbito repito, de importancia suprema para la tranquilidad y la paz de nuestro pueblo, sino que también por primera vez en muchos años en este país el presidente logró exponer al país, a nuestro pueblo, logros importantes que hace años atrás nunca se habían concretado. Evidentemente, nosotros lo hemos planteado, hay otras cifras de la seguridad. No solamente el tema de las muertes, el dolor profundo que ha causado la violencia criminal en las familias venezolanas, sino también la respuesta del Estado venezolano, del gobierno revolucionario, con un plan, un verdadero plan y políticas públicas estructurales para la resolución definitiva de este tema. Hemos avanzado en estos últimos años, te repito, como nunca antes se había hecho. Y hay datos irrebatibles. Sin embargo, tampoco podemos desconocer que hay una dura realidad asociada a la violencia criminal que no hemos logrado disminuir. Lo que hemos hecho es contener, sobre todo el delito de homicidio, que genera mucha conmoción social. Pero el resto de los delitos hemos venido de manera extraordinaria reduciendo la tasa de criminalidad entre los principales delitos del país. Y decía que es un tema que no solamente encuentra su respuesta en el espectro policial, por eso decimos multifactorial, multicausal, tiene respuestas también más allá de la policía, en la organización de la comunidad, en todas las instituciones del Estado, en todos sus niveles. Tiene también respuesta en la familia, en la escuela, en el barrio, en la comunidad. Es decir, todo lo que conocemos en criminología como los procesos de socialización primaria, desde la familia, el núcleo fundamental, ¿no?, digamos, de estos procesos de socialización, procesos de socialización secundaria, que son las escuelas, el entorno, el barrio, la comunidad, y las instancias, luego las instancias de control social formal, que son las instituciones del Estado democrático. He ahí el gran desafío que tenemos en adelante. Cómo seguir avanzando en esta línea, sin caer en el chantaje de algunos sectores del país que han pretendido, primero de manera irresponsable, acusar al presidente Chávez, a nuestro gobierno, de un tema, repito, donde es de responsabilidad compartida. O sea, el tema de un homicidio pasional o el consumo de sustancias prohibidas, de algún tipo de droga ilícita, no necesariamente se atiende con una respuesta policial. En consecuencia, se requiere el concurso de todo el país para abordar de manera integral este fenómeno que tampoco es común de Venezuela, y hay que señalarlo. Hay países como Guatemala, por ejemplo, donde acaba de haber la transmisión de mando, asumió el nuevo presidente, y la toma de posesión se vio enlutada porque asesinaron a un diputado, homicidio de un miembro del nuevo parlamento. Y ese país particularmente muestra unos índices de criminalidad pues increíbles. La muerte de Facundo Cabral apenas es una muestra de aquello, ¿no? México, otras realidades que digamos son muy graves, pero cada quien ve la realidad desde lo más próximo, y en Venezuela el ciudadano común tiene razones de sobra para sentirse preocupado por esta situación. Hay otros países en nuestro mismo continente que tienen una situación mucho mejor.
Cuba es uno de ellos, donde la gente puede caminar a cualquier parte. Nicaragua. En Nicaragua es mejor, en una mejor situación. El propio Chile tiene, que es un país de modelo, digamos, neoliberal, pero que donde esas desigualdades no se traducen en una violencia como la que aquí se da. Tenemos pocos minutos, pero ¿por qué llegamos a eso? ¿Por qué en Venezuela en particular, este país? ¿Será el chorro de petróleo? ¿Será el ambiente, digamos, de la socialización en medios, digamos, como el que tenemos nosotros acá, de la exclusión? ¿Qué será lo que determina que aquí en particular tengamos esos índices que después de 12 años no se ha podido sino contener, como ha dicho el ministro? ¿Qué nos dice la profesora Soraya Lascar? Bueno, el ministro lo dijo muy claramente, ¿no? Son factores múltiples, Yo creo que aquí ningún gobierno había tomado decisiones en torno a los temas de seguridad. Y voy a poner el ejemplo, digamos, un ejemplo entre muchos que podría poner, el tema de la policía. El presidente lo dijo en su alocución, yo lo repito aquí de manera también responsable, además porque son datos del Consejo General de Policía. Con el proceso de descentralización, 1989, fueron creciendo en el mismo porcentaje el número de policías que el porcentaje de delitos. Creció la policía venezolana y no hubo quien le pusiera, digamos, estándares, regularizaciones comunes, rectoría. Aquí no había ministerio que controlara cuerpos de policía. El Ministerio del Interior, del Ministerio de Interior y Justicia, apenas con la Ley Orgánica del Servicio de Policía, aprobada por el Presidente de la República en habilitante en el año 2008, es que le da rectoría en temas policiales al Ministerio del Interior. Es decir, que aquí alcaldes y gobernadores, a partir de 1989, fueron creando policía de manera irresponsable, sin ningún tipo de criterio profesional que pudiera sostener digamos, una política de seguridad en torno, digamos, vinculados a los temas policiales. ¿Y entonces, eso no mejoró la sensación para nada, de seguridad? Por el contrario. Te digo, fue aumentando el número de policías y aumentando en paralelo la criminalidad. Entonces, de hecho, la policía, lejos de ser una solución, era parte del problema. ¿Era o es? Era y en el pasado y ahora, nosotros desde el año 2006, una vez que el presidente Chávez asume, por primera vez, como lo señala nuestra querida rectora, el proceso de reestructuración radical y transformación de los cuerpos de policía, se comienzan a dictar en el país políticas orientadas hacia la organización, funcionamiento, criterios de actuación, procedimientos de los cuerpos de policía. Y no solamente eso, sino someter a los cuerpos de policía al escrutinio popular, a la Contraloría Social, para también deslastrarnos de esos capítulos nefastos del pasado, vinculados a graves episodios de violación de derechos humanos, desapariciones, torturas, ¿no? Y era un poco lo que el comandante también denunciaba. Aquí hay algunos sectores que todavía acarician aquella tesis de la ley de vagos y maleantes, del dispare primero y averigüe después. Sin embargo, nosotros en contraposición hemos venido construyendo políticas que nos, repito, que ratifica un camino complejo, difícil, quizás muy a mediano y largo plazo, pero es el camino. Fíjate tú, ahorita por lo menos nosotros como país ya sabemos cuántos oficiales de policía tiene la República. Un dato que hasta hace poco... Era un misterio. Era un misterio institucional. Claro, no sabíamos ni siquiera cuántas policías existían. Y logramos en el año pasado, es parte de los logros de la gestión del comandante Chávez, del gobierno revolucionario del año 2011, el presidente lo anunciaba ahora, homologar los rangos policiales según la Ley Orgánica del Servicio de Policía, aprobada en habilitante, y la Ley del Estatuto de la Función Policial, aprobada por la Asamblea Nacional. Son dos instrumentos jurídicos que, digamos, forman parte del piso, de la columna vertebral de lo que es el nuevo modelo policial venezolano. Fíjate, ahora aquí en Venezuela, por lo menos sabemos, creo que es esta la cámara, ¿no?, que tenemos tres niveles, ¿no?, jerárquicos, un nivel estratégico, un nivel táctico y un nivel operativo, ¿no? Los comisionados, ¿no?, comisionado agregado y comisionado jefe, supervisor agregado y supervisor jefe,
oficial, oficial agregado y oficial jefe. Ahora hay un solo rango policial para todos los cuerpos del país. Ya no hay comisario. Ya no hay comisarios, ya no existe la figura de comisarios, ni de agentes, ni de inspectores. Coloquialmente se sigue usando, ¿no? Bueno, Sí, pero es parte del modelo, de la transformación. Ahora, llámese comisionado, llámese comisario, eso no es sino una de forma, ¿no? No, pero esto está acompañado también de un proceso de profesionalización. O sea, para que las personas sean reclasificadas, tuvieron que presentar pruebas. La profesora dirigió el proceso de homologación, pruebas de todo tipo, académicas, físicas, psicotécnicas, para poder optar por las nuevas jerarquías. Sin embargo, ya tenemos identificado en la columna, digamos en la pirámide, cuántos comisionados tenemos en el país. 237. Sí, comisionados. Que son altos mandos, ¿no? Que son los mandos policiales. Los mandos policiales con capacidad de gerencia policial, pues, ¿no? Sí. 7.827 supervisores y 72.036 oficiales. Eso incluye agentes. Sí. Oficiales. Son Oficial agregado y oficial jefe. Eso era lo que eran agentes antes, ahora son oficiales. Okay. Oficiales. Que no es un cambio solo de nomenclatura, Ernesto, es un cambio también de la concepción. Antes tenemos alrededor, había... disculpe, de 80.000 policías entonces, entre mandos y oficiales, ¿no? Sí, correcto. eso es así. Distribuidos de la siguiente manera, fíjate tú, que esto también tiene que ver parte de todo este proceso de homologación, ¿no? Ya sabemos que en las policías municipales, las policías municipales tienen 12.183 oficiales de policía. Las policías estadales, 70.272 oficiales y la Policía Nacional, 6.729. Esta clasificación nos permite también determinar la tasa de encuadramiento policial. Disculpe una cosa, Sí. ministro, pero aquí quiere decir entonces que alrededor del 90% de los policías están bajo el comando de los gobernadores. De los Así es. gobernadores. De las policías Correcto. regionales. Así es. Es por eso que decimos Que que es el tema de la corresponsable. criminalidad es de corresponsabilidad. Perdón, estas cifras no incluyen 6 CPC, No, Guardia Nacional. solamente policías, cuerpos de policía. Fíjate tú el crecimiento que ha tenido nuestra Policía Nacional en estos últimos años. En 2009 el comandante Chávez señalaba, fue desplegada en Catia, la Policía Nacional con 952 oficiales. Luego el año pasado, 2010, en el mensaje anual del año pasado, del 2010, el comandante Chávez, en enero del 2010, se comprometió de que se incorporarían más de 4.000 oficiales a la Policía Nacional y dimos este salto importantísimo y hoy tenemos 6.729. Y el presidente Chávez el año pasado también se comprometió con el país de que iban a ingresar a la Policía Nacional este año más de 10.000 oficiales de policía y hoy tenemos 10.380 y tantos oficiales discentes, estudiantes discentes de la Universidad de la Seguridad de la Policía Nacional Bolivariana. Ahora, estos criterios científicos nos permiten ahora sí colocar o sea, es importante también señalar, y aquí nos puede ayudar la profesora, toda política pública pasa necesariamente por recabar información con validez y carácter científico para tú poder acertar en las medidas y en las estrategias que tú vayas a implementar. Ahora nosotros podemos decir cuál es la tasa de encuadramiento policial inclusive por estado. ¿Qué significa encuadramiento policial? ¿Cuál es el número de funcionarios policiales requeridos de acuerdo a la densidad poblacional, extensión territorial y ocurrencia delictiva? Los estándares internacionales señalan 3,6 policías por 1.000 habitantes. Nosotros tenemos ya clasificado cuáles son los estados del país que están y cumplen con la tasa de encuadramiento y cuáles son los estados del país que no tienen la tasa de encuadramiento, inclusive Venezuela. Hoy día está por debajo del estándar internacional. Y si tú observas un dato interesante... promedio, ¿no? Del promedio, sí. Si tú observas un dato interesante, Estado Miranda, Lara, Carabobo, Zulia y Bolívar, estos últimos estados que están por debajo de la tasa de encuadramiento, son los estados que tienen mayor criminalidad del país. O sea, parte del problema también radica en el número de oficiales